Buenas tardes, queridos alumnos del proyecto de Educación Abierta de la Escuela República de Chile, de la asignatura de Estudios Sociales de séptimo año. Les habla su profesor Rodrigo Garita. Hoy nos encontramos en la clase número 10 correspondiente al lunes 20 de julio del año 2020. El contenido está relacionado con las sociedades complejas y las sociedades autóctonas de lo que hoy es América. Específicamente, hoy veremos el tema de los incas, de la sociedad de los incas y un tema relacionado con los derechos y los avances de las poblaciones actuales indígenas. Están viendo ustedes el video. Quiero que vean el video que les estoy adjuntando, para lo cual deben aplicar el link sobre la cultura inca. Esta lección corresponde al contenido de la página 77 a la 83 de la antología. Les estoy enviando una actividad que está aquí descrita también en el video para que la desarrollen y pueden formular sus consultas y hacer sus observaciones por la plataforma de WhatsApp. Enviar por favor sus trabajos antes del viernes 5. A la izquierda, donde estoy señalando, bueno, esto es América del Sur y los incas ocuparon todo este territorio, ¿verdad? Lo que es la cordillera de Los Ángeles, desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile, el norte de Argentina, más o menos el centro de Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. Bien, antes de iniciar con eso, rápidamente quiero ver el tema de la semana pasada que les dejé de tarea, que estaba relacionado con las culturas clásicas de América, era el tema de los aztecas. Había que completar un esquema que les propuse. Bueno, ese es más o menos cómo quedaría el esquema, ¿verdad? Su ubicación espacial, estaban en el centro de México, se desarrollaron hacia el siglo V antes de Cristo, fundaron una ciudad que se llamaba Tenochtitlan y Montezuma fue su monarca a la llegada de los españoles, ¿verdad? Y había toda una jerarquía en la parte social y política y los calpullis eran la unidad de producción básica que trabajaba aquí en las chinampas, ¿verdad? Trabajaron la artesanía y en cuanto a la organización económica, vamos a decir que no existía la propiedad privada. El calpulli, como decía, era la base de la sociedad económica y las chinampas eran el espacio, aquí como se observa, de trabajo. Tenían un gran mercado, según narran los cronistas españoles que llegan con Cortés. En cuanto a las clases sociales, estaban los pilli o nobles, los campesinos, los sacerdotes y existía la movilidad social, ¿verdad? Estas son las chinampas cultivables dentro del lago Texcoco. La otra parte que correspondía al esquema eran los logros o legados que nos dejaron estas culturas, ¿verdad? Entonces tenían una escritura parecida a la jeroglífica, ¿verdad? En donde explican el mundo en diferentes formas y estaba al servicio básicamente del Estado. Eran politeístas desde el punto de vista de la religión. Y Huitzilopochtli era el dios de la guerra, Tlaloc era el de la lluvia y Teoti era el del maíz. Estaban dirigidos por sacerdotes y tenían una especie de actividad de guerras floridas, ¿verdad? Con lo cual lograba obtener personas para el sacrificio humano. Los varones eran obligados a prestar el servicio militar. Desde el punto de vista de la arquitectura, existe la piedra del sol, que era una especie de calendario de 3.58 centímetros, muy grande, que tenía símbolos y para días, semanas y meses, aunque al parecer no era tan exacto, por ejemplo, como el de otras culturas. Lograron construir templos, pirámides. Lamentablemente, debido a las guerras que tuvieron con los españoles, mucho de esto se destruyó, hasta que de manera reciente los arqueólogos han venido descubriendo parte de estas estructuras. La ciudad de Tenochtitlan, una majestuosa y linda ciudad llena de mercados, de templos, era la capital del imperio azteca y descrita así por los cronistas españoles. Muy bien, entonces ahora vamos al tema de los incas, ¿verdad?
Vamos a ver, entonces vamos a decir que los incas se desarrollaron en el estado de Tautisuyo, ¿verdad? Que es toda esa región que les marqué en un principio, desde el sur de Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, el norte de la Argentina y hasta el centro de Chile, ¿verdad? Y la ciudad principal, el centro de esto, era Cusco. Este gran territorio lleno de vías de comunicación era lugar de los famosos chasquis o mensajeros, ¿verdad? Los mensajeros que eran capaces de llevar muy rápidamente los mensajes de un lugar a otro en el imperio. Desde el punto de vista político tenían un soberano, o sea, un emperador, el hijo del sol, Zapa Inca, que se le decía. En cada ciudad también había un colaborador de este soberano, los curacas o ayudantes del soberano, que ayudaban a la administración de las ciudades. Y a la llegada de los españoles, sí es importante que se sepa, es que había una guerra civil dentro del imperio. Atahualpa y Huáscar estaban en lucha por el poder del imperio. Y en medio de esa lucha es que logra llegar Francisco Pizarro, que se aprovecha de esa circunstancia para controlar. Desde el punto de vista económico, tienen dos productos básicos, el maíz y la papa, ¿verdad? La papa es uno de los productos principales. Logran cultivar más de 150 a 200 especies de papa. Emplean técnicas como el riego y la terraza, muy interesante, pueden ver el video, ahí lo van a observar. El cuño para deshidratar la papa y conservarla, además la yuca, el algodón. Domesticaron la llama y la alpaca, obteniendo su carne, leche, lanas, ¿verdad? Entonces obtenían de ello muchas cosas. Desarrollaron tejidos, trabajaron el oro, la plata, y la unidad de producción básica es el ayu, que era un grupo familiar que producía de acuerdo a la cantidad de personas que tuvieran, y así era la propiedad que le daba el Estado. O sea, si eran muchos, la propiedad era grande, porque la propiedad era del Estado, por lo tanto no había propiedad privada. Desde el punto de vista social, había muchas y marcadas diferencias, ¿verdad? El Inca y su familia, estaba la clase de los nobles, los allegados a la familia del Inca, estaban los sacerdotes, los curacas o caciques, los comerciantes que iban por todos los caminos del imperio, los campesinos, que eran los que cultivaban las tierras, y los yanaconas o esclavos, que se obtenían producto de diferentes actividades. Entre los legados que podemos tener es que en realidad los incas no tuvieron una escritura, ¿verdad? Por eso es que usaron tanto el tema de los chasquis, porque ellos llevaban los mensajes de un lugar a otro, los memorizaban y los llevaban de un lugar a otro. Pero sí obtuvieron un sistema contable que se llamaba quipu, que es este que ustedes pueden observar aquí, ¿verdad? Que eran cuerdas con nudos y cuerdas de colores para llevar el sistema contable del imperio. En cuanto a religión, vamos a decir que adoraron a un dios Viracocha y luego el culto de Inti, el dios del sol. El Inca era hijo del sol, o por lo menos venía descendiente de él. Y los incas tenían principios como el Amasua, Ama Yula, Ama Kekla, que significa no robes, no mates y no seas perezoso, ¿verdad? Esos eran como tres principios esenciales en la cultura. Pachamama es la madre de la tierra, diosa de la tierra y de la fertilidad. En cuanto al arte y la arquitectura, como hemos dicho, construyeron calzadas a lo largo de todo el imperio, donde fueron recorridos por los comerciantes, los chasquis, que eran los mensajeros, gente joven que era capaz de correr mucho y a una gran altura, pues también pueden imaginarse que se necesitaba una gran capacidad de oxígeno. Tenían puentes colgantes para unir unos lugares de un lugar a otro, en virtud de que el terreno era como muy quebrado, y tenían calzadas, templos, fortalezas, así como grandes palacios, acueductos, toda una belleza muy parecida a la mesoamericana.
Como pueden ver aquí está el quipu, vestidos muy a la usanza de los incas, y una representación de Baricoche. Estas son algunas ilustraciones, los famosos puentes. Debido a la extensión del territorio y lo que era el territorio andino, los incas construyeron puentes para conectar las ciudades. Las construcciones en piedra en las ciudades como Cusco, capital del imperio inca, fueron estas piedras ajustadas con gran precisión porque eran piedras muy grandes. El cultivo de terrazas, debido a lo empinado de los terrenos, fue una forma de llevar la agricultura, ¿verdad? Y las podían regar con un sistema que teníamos. Muy bien, hasta ahí. Y ahora vamos a analizar un elemento que es muy particular hoy día de los grupos indígenas que tenemos, ¿verdad? Que entre sus problemas podemos describir el despojo de tierras que tienen, la imposición cultural y social, la deforestación que sufren sus tierras y provocando problemas ambientales relacionados con la naturaleza y la vida de las especies y los ecosistemas. Hay una dependencia política en sus tierras, hay una presión permanente de las tierras que ellos tienen tanto del Estado por los capitales extranjeros que quieren explotarlas. Y bueno, en cuanto a estos grupos humanos que todavía existen, ha habido avances en reconocimiento de derechos, ¿verdad? En los derechos colectivos, los derechos de los pueblos indígenas, el derecho de la Corte de Derechos Humanos, obligando al Estado a respetar a estas poblaciones. Se comprometen a tratar y eliminar toda forma de discriminación también y organizar a las personas o mujeres indígenas, por ejemplo. ¿Qué desafíos o tareas pendientes se tienen? Bueno, establecer políticas y planes y programas que busquen eliminar la desigualdad, sobre todo en los más vulnerables, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores en la clase indígena. Garantizar a todas estas poblaciones indígenas la libre determinación, o sea, que puedan decidir por ellos solos, ¿verdad? De manera libre en sus territorios, que sean empoderados y tener una autonomía y un autogobierno, siempre dentro de los territorios de los estados. Y erradicar todas aquellas formas de discriminación, ¿verdad? Lo que pareciera no ser consecuente con lo ocurrido recientemente en Turrialba, en Costa Rica. Control sobre sus tierras y sus territorios y sus recursos. Bueno, esta es la actividad que les estoy proponiendo, ¿verdad? Para hoy. Les estoy juntando el formato, pero lo pueden hacer en su cuaderno, copian la pregunta y a la vez responden. Haga la lectura de las páginas 86 a la página 88 de la antología relacionada con los grupos autóctonos a nivel nacional. 2. Posteriormente, si algún término se le presenta con dificultad para entenderlo, puede consultarlo vía WhatsApp o bien por Google. Una vez acabada la actividad, tome una fotografía y envíelo. Todo esto por WhatsApp antes del viernes, antes de las 5 de la tarde. Entonces les estoy adjuntando el documento o lo copian y lo hacen en su cuaderno, ¿verdad? Esta ha sido la clase de hoy. Tienen trabajo que hacer, tienen video que hacer, de tal manera que hay cositas que ustedes en el ratito que sacan para estudiar, ven la clase y les tiene la actividad, ven el video, ¿verdad? Porque es importante para poder enfrentar de esta manera el tema del examen. Como reflexión, vamos a decir que por su parte el gobierno de Costa Rica tiene como objetivo fundamental disminuir los aires de violencia, reactivar las vías públicas y restablecer puentes para el diálogo, para derrumbar el desarrollo de las comunidades indígenas de nuestro país. Esta es la clase de hoy, espero que la aprovechen. Igual como la otra semana es feriado, pero igual vamos a tener la clase.